Imagina un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, congelado en una eternidad blanca y desoladora, donde el aire que respiras se transforma en gélidas cuchillas que cortan tus pulmones a cada inspiración. Un silencio tan profundo que absorbe cualquier sonido, roto solo por el aullido fantasmal del viento polar que azota el paisaje, esculpiendo dunas de nieve y hielo que se extienden hasta donde alcanza la vista. No es el escenario de una película, sino la brutal realidad del Ártico soviético en las décadas de 1930 y 1940. Un desierto congelado, vasto e inclemente, donde la vida humana, a primera vista, parecía una imposible afrenta. En aquella época, mientras el mundo se preparaba para las mayores convulsiones de la historia, la Unión Soviética bullía con una ambición sin precedentes. No bastaba con construir una nueva sociedad, era necesario conquistar lo que parecía inexpugnable. Y el Ártico, aquel coloso dormido de hielo y viento, representaba el desafío supremo. Una frontera inexplorada que prometía no solo riquezas y rutas comerciales, sino, por encima de todo, la prueba definitiva de la superioridad tecnológica y la voluntad humana indomable. Era una prioridad estratégica y científica, un campo de pruebas para el ingenio y la valentía. Este no es un cuento de fantasía, sino una saga real de hombres y máquinas contra uno de los entornos más hostiles del planeta. Hombres que se convirtieron en algo más que aviadores, se transformaron en exploradores, científicos, guerreros contra el frío y la oscuridad. Sus máquinas, construidas para volar, se vieron obligadas a adaptarse, a transformarse en precarios refugios, en puntos de esperanza, en un mar de desesperación blanca. Era el apogeo de una era de optimismo, donde la creencia en el progreso y en la capacidad humana de superar cualquier barrera era inquebrantable. Los cielos del Ártico, antes vírgenes, comenzaron a ser rasgados por el rugido de los motores de aviones robustos, diseñados para soportar temperaturas que harían crujir cualquier metal. Expediciones de reconocimiento mapeaban lo desconocido, estableciendo estaciones polares que eran pequeños oasis de vida en medio de la inmensidad helada. Cada vuelo era una victoria, cada aterrizaje un triunfo. La nación celebraba a sus héroes, los conquistadores del Ártico, aviadores que parecían tener un pacto con el destino, desafiando a la propia muerte con una audacia que rozaba la imprudencia. Era una época de fe inquebrantable. Los líderes soviéticos, con un brillo en los ojos, hablaban de la conquista del Polo Norte como una hazaña tan grandiosa como la revolución misma. Los aviadores, jóvenes y osados, se embarcaban en sus misiones con el entusiasmo de quien parte a una aventura épica. Sus aeronaves, verdaderas maravillas de la ingeniería de la época, eran vistas como símbolos de un futuro sin límites, capaces de domar incluso la furia del Ártico. La confianza era el combustible que movía cada hélice, cada planificación de ruta sobre el mar congelado. Pero bajo esa capa de optimismo y progreso, el Ártico guardaba sus propios secretos y sus propias reglas. El frío que robaba el aliento y congelaba la esperanza era solo el comienzo. Las vastas extensiones de hielo y nieve, aunque hermosas, eran también un campo minado de peligros invisibles, y la oscuridad de la noche polar, que podía durar meses, transformaba el simple acto de existir en una prueba de cordura. Lo que parecía un paraíso blanco de exploración heroica, pronto se revelaría como un infierno helado, donde la naturaleza tenía sus propios planes, y la tecnología, por más avanzada que fuera, era solo una herramienta frágil ante su implacable majestuosidad. Prepárese para una saga de coraje e ingenio, donde la línea entre la vida y la muerte era tan tenue como una capa de hielo fino. Una historia que lo atrapará de principio a fin, mostrando la resiliencia humana en su estado más puro. Dale me gusta a este video si te sientes listo para este viaje por la historia. Compártelo con la gente a la que le gustan los buenos desafíos y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de esta escalofriante aventura. Pero detrás del velo de la audacia y la propaganda, la realidad del Ártico esperaba. La euforia inicial, las celebraciones grandiosas por cada metro conquistado y cada base establecida,
comenzaron a dar paso a una verdad más sombría e implacable. Los primeros éxitos, aunque reales e inspiradores, eran solo el preludio de una confrontación épica con una naturaleza que no se doblegaba ante ideologías ni avances tecnológicos. Los vuelos de reconocimiento, antes realizados con una confianza casi ingenua, revelaban cada vez más los peligros ocultos. Lo que parecía un mar de hielo sólido e inquebrantable escondía profundas grietas, gigantescos bloques que se movían como continentes en miniatura, e icebergs traicioneros que surgían de la nada. Las estaciones polares, antes vistas como faros de progreso, se transformaban en puestos de avanzada aislados, a merced de tormentas de nieve que podían durar semanas, cortando cualquier contacto con el mundo exterior. La creencia inquebrantable de que la tecnología y la voluntad humana podían conquistar cualquier desafío comenzó a ser puesta a prueba hasta el límite. Las robustas aeronaves, orgullo de la ingeniería soviética, mostraban sus fragilidades ante el frío extremo. El metal crujía, los fluidos se congelaban, y los motores que antes rugían con potencia, ahora tosían y se ahogaban, amenazando con fallar en cualquier momento. El entusiasmo de las primeras expediciones, que llevaba a los aviadores a ver el Ártico como un patio de juegos para héroes, daba paso a una vigilancia constante, un miedo latente que corroía el alma en cada despegue. El Ártico, aquel gigante dormido, comenzaba a despertar, mostrando su verdadera cara. Los cambios climáticos eran abruptos, impredecibles, capaces de transformar un cielo azul cristalino en un torbellino blanco en cuestión de minutos. Vientos cortantes, nevadas repentinas y la temida niebla blanca, whiteout, que borraba el horizonte y el suelo, convertían la navegación en una ruleta rusa. Pistas de hielo que parecían firmes para el aterrizaje podían abrirse en traicioneros abismos bajo el peso de un avión, engullendo esperanzas y máquinas sin dejar rastro. El optimismo inicial, antes tan vibrante como los colores de la bandera soviética izada en las nuevas bases polares, comenzaba a desintegrarse. Se transformaba en una vigilancia casi paranoica, donde cada ruido extraño del motor, cada nube en el horizonte, cada crujido en el hielo, era motivo de alarma. La naturaleza, que antes parecía un escenario grandioso para las conquistas humanas, se revelaba como una fuerza indomable, con sus propios planes y caprichos. No le importaban los planes quinquenales, ni la gloria de la revolución. En cada vuelo, la línea entre la exploración heroica y la lucha desesperada por la supervivencia se hacía más delgada, tan tenue como la capa de hielo que separaba un avión de una zambullida fatal en las aguas congeladas. Los aviadores, antes héroes intocables, ahora eran hombres marcados por la tensión. Sus rostros, antes radiantes de confianza, mostraban los surcos del cansancio y la preocupación. Sabían que en cada misión estaban desafiando no solo la gravedad, sino la esencia misma de un entorno que no perdonaba errores. El Ártico, que prometía gloria y descubrimientos, comenzaba a cobrar su precio, transformando el sueño de la conquista en una verdadera pesadilla helada. El rugido de los motores, antes un sonido de progreso, ahora resonaba con una nota de incertidumbre en el vasto silencio polar. Las cabinas de los aviones, antes símbolos de avance tecnológico, se convertían en pequeñas burbujas de metal calentadas de forma precaria, donde el frío lograba infiltrarse, congelando los instrumentos y entorpeciendo los sentidos de los pilotos. Cada aterrizaje, incluso los exitosos, era una victoria contra las probabilidades, un soplo de alivio que duraba poco, pues el próximo despegue ya se anunciaba en el horizonte helado. El paisaje, antes de una belleza asombrosa e inspiradora, ahora era visto con ojos más escépticos, casi temerosos. Las montañas de hielo, antes majestuosas, eran ahora obstáculos peligrosos. Las llanuras nevadas, antes una alfombra blanca a conquistar, eran campos minados de grietas y trampas ocultas. El sol, cuando aparecía, no traía calor, sino solo una luz pálida y engañosa, que creaba espejismos y desorientaba a los navegantes. La noche polar, entonces, era el ápice del terror, una oscuridad que parecía succionar toda la luz y la esperanza,
dejando a los aviadores a la deriva en un vacío sin fin, donde solo la brújula y la fe en la propia valentía podían guiarlos. La experiencia, que debería traer seguridad, solo profundizaba la conciencia de la fragilidad humana ante tal poder. Nadie estaba realmente preparado para la implacable ferocidad del Ártico. Ni los ingenieros con sus cálculos precisos, ni los líderes con sus visiones grandiosas, mucho menos los aviadores, que, a pesar de su incuestionable valentía, eran solo hombres. Eran hombres que, cada día, aprendían de la manera más difícil que el Ártico no era un enemigo a ser derrotado, sino una fuerza a ser respetada, o de lo contrario, a ser trágicamente absorbida por su inmensidad blanca y fría. La aventura heroica se estaba transformando en una batalla diaria por la supervivencia, donde el menor fallo, el menor descuido, podría significar el final. El viaje típico de un aviador soviético en el Ártico no era una rutina, sino una serie de desafíos implacables, un enfrentamiento constante con elementos que parecían determinados a reclamar sus presas. Los motores, que deberían ser la garantía de retorno, se convertían en el epicentro de una lucha constante contra el frío. La bajísima temperatura transformaba el aceite en melaza densa y el metal de los cilindros se contraía de forma peligrosa, exigiendo un calentamiento previo al vuelo exhaustivo y a menudo precario. Se encendían fogatas bajo las alas, se extendían lonas y se usaban calentadores de queroseno para intentar mantener las máquinas vivas. Imagina el olor acre del combustible quemado, mezclado con el aire cortante, el sonido metálico de las herramientas golpeando el metal congelado, mientras los mecánicos, con las manos entumecidas a pesar de los guantes gruesos, luchaban por preparar las aeronaves. Pero era en el aire donde se desarrollaba la verdadera batalla. La navegación se convertía en una pesadilla de ojos abiertos. En medio de nevadas repentinas, el horizonte desaparecía. El cielo y el suelo se fundían en una masa blanca indistinguible, un fenómeno aterrador conocido como blanqueamiento, whiteout. Los instrumentos a veces se congelaban o fallaban por completo, transformando la cabina en una trampa ciega y ruidosa. Pilotos experimentados, acostumbrados a volar por rutas precisas, se veían perdidos en un vacío blanco, confiando solo en el instinto y en mapas rudimentarios que apenas podían mostrar los matices traicioneros del terreno. El aullido del viento contra el fuselaje no era solo un sonido. Era la voz del Ártico mofándose de la audacia humana, una canción fúnebre para los desprevenidos. Los aterrizajes forzosos eran una realidad más que constante. No había aeropuertos preparados, solo extensiones de hielo que podían ser una pista o una trampa mortal. Un aterrizaje en hielo inestable era como jugar a la ruleta rusa con la propia vida. El crujido siniestro bajo las ruedas, el chasquido agudo de placas de hielo partiéndose, el avión deslizándose incontrolablemente sobre una superficie impredecible, cada segundo una eternidad de incertidumbre. Muchos aviones se hundieron en grietas invisibles, engullidos por el hielo derretido y las aguas gélidas, llevándose consigo tripulaciones enteras a un final silencioso y olvidado. Aquellos que sobrevivían al impacto inicial enfrentaban un nuevo infierno, el aislamiento absoluto. La perspectiva de los aviadores en el aire era de tensión ininterrumpida. Cada misión era una prueba de nervios, donde la adrenalina corría más fría que el propio aire polar. El miedo a la hipotermia no era abstracto, era una amenaza palpable, sentida en los dedos de los pies y de las manos que rápidamente perdían la sensibilidad, en el temblor incontrolable que comenzaba en la mandíbula y se extendía por el cuerpo. El hambre, la sed, la extenuación mental y física eran compañeras constantes, corroyendo la resistencia día tras día. Pero, en las bases aisladas, los equipos de tierra vivían su propio calvario particular. Con cada despegue, con cada silencio prolongado en la radio, con cada retraso inexplicable, la angustia crecía, abrumadora. Eran los guardianes de la esperanza, los últimos eslabones con la civilización, sus vidas una espera interminable, un trabajo incesante de mantenimiento, preparación y, a menudo, de misiones de rescate desesperadas. El escenario polar, con su belleza asombrosa y cruel,
era también un enemigo implacable y silencioso. La nieve que caía incesante podía cubrir un avión en cuestión de horas, transformándolo en una tumba blanca e invisible. El hielo, por su parte, no era solo un obstáculo, sino una fuerza viva, que se movía, se rompía y se reformaba con voluntad propia, alterando el paisaje de un día para otro. Lugares de aterrizaje que parecían seguros podían convertirse de repente en campos de batalla contra la propia naturaleza, trampas mortales. Las temperaturas podían caer a 60 grados bajo cero, haciendo que el metal se volviera quebradizo como el cristal, y la piel expuesta se congelara en segundos, dejando marcas permanentes en los cuerpos y en las almas de los supervivientes. En este ambiente brutal, la resiliencia humana era la única moneda de cambio, el último recurso. Los aviadores y los equipos de tierra desarrollaban una profunda camaradería, un lazo inquebrantable forjado en la adversidad extrema. Eran la única familia que tenían, la única esperanza de supervivencia en un mundo que parecía querer devorarlos por completo. Historias de sacrificio y heroísmo se multiplicaban, no por medallas o gloria, sino por la pura y simple necesidad de mantener al otro con vida. Un piloto que se arriesgaba en un vuelo de rescate en medio de una tormenta furiosa. Un equipo de mecánicos que trabajaba sin descanso durante días con las manos sangrando para arreglar un motor averiado, sabiendo que la vida de sus amigos dependía de cada tornillo apretado. La soledad, sí, era abrumadora, pero el espíritu de equipo era el antídoto, la llama que se negaba a apagarse, incluso en las noches más oscuras. El paisaje polar, antes un símbolo de desafío a superar, se transformaba en un testimonio silencioso de la destrucción. Aeronaves enteras eran engullidas por el hielo, sus restos convirtiéndose en monumentos fantasmagóricos a batallas perdidas contra el frío. Donde había un campo de aterrizaje, podía surgir una grieta gigante y traicionera. Donde había una estación de radio, podía haber solo una montaña de nieve esculpida por el viento, borrando cualquier rastro de presencia humana. Era un escenario de constante amenaza, donde la naturaleza se imponía con una ferocidad que desarmaba cualquier pretensión de control. El Ártico no era solo un lugar, era un adversario vivo, respirando y esperando pacientemente un error fatal. Cada día, cada hora, cada minuto, la lucha por la vida se renovaba, incesante, brutal y a menudo terriblemente solitaria. La extenuación física y mental era una sombra constante, un peso invisible que acompañaba cada paso, cada decisión. Las noches polares, que duraban meses seguidos, sumergían a los hombres en una oscuridad que parecía robar la propia luz del alma. El ritmo circadiano se desregulaba por completo. El sueño era interrumpido por alarmas urgentes o por el simple frío que invadía los refugios improvisados, royendo la carne. La mente, privada de luz solar y constantemente bajo la amenaza de la muerte inminente, comenzaba a gastar crueles bromas. Alucinaciones, delirios, la línea entre la realidad y la pesadilla se volvía tenue, casi inexistente. El miedo al hambre era real y constante, con las raciones contadas y recontadas obsesivamente, cada bocado una victoria contra la escasez creciente. La sed, paradójicamente, era un problema insidioso en un mundo de hielo, pues el agua necesitaba ser derretida, un proceso que consumía tiempo y combustible preciosos, recursos que podían ser la diferencia entre la vida y la muerte. Cada aterrizaje, incluso los exitosos, era un alivio momentáneo, un suspiro profundo antes de la inmediata preparación para la próxima fase de la lucha. Pero, con cada alivio momentáneo, con cada suspiro profundo, la próxima fase de la lucha se anunciaba, a menudo con un giro traicionero, un aterrizaje que parecía seguro, una toma sobre una vasta extensión de hielo aparentemente estable, podía transformarse, en cuestión de horas, en la trampa más cruel de todas. El Ártico, con su belleza engañosa, era maestro en simular seguridad para luego revelar su verdadera cara. No era raro que, tras un aterrizaje forzoso, la aeronave, ahora un refugio precario, quedara inmovilizada, tal vez por daños en el tren de aterrizaje, un motor irremediablemente congelado,
o simplemente por la imposibilidad de volver a despegar desde una superficie que se había vuelto más peligrosa de lo previsto. De repente, aquellos aviadores, antes señores de los cielos, estaban varados, rodeados por una inmensidad blanca, con el rugido del viento como única compañía. Los suministros, antes suficientes para la duración del vuelo, se convertían en un tesoro a racionar meticulosamente. Cada tableta de chocolate, cada trozo de pan seco, cada gota de agua derretida del hielo era contada y recontada, una batalla diaria contra el hambre y la deshidratación en un mundo de hielo. Los refugios improvisados eran una prueba del ingenio y la desesperación. Los propios fuselajes de los aviones, con sus interiores estrechos y congelantes, eran transformados en pequeñas fortalezas contra el frío. Mantas de emergencia, pieles de animales, todo se usaba para intentar aislar el mínimo de calor humano. A veces, cavaban cuevas en la nieve, iglúes primitivos, donde el calor corporal de algunos hombres podía elevar la temperatura unos pocos grados, lo suficiente para evitar la congelación inmediata. Pero el frío extremo, que podía alcanzar los 70 grados bajo cero, era un enemigo implacable, capaz de penetrar cualquier barrera, robando el calor del cuerpo, adormeciendo los miembros y amenazando la vida a cada minuto. Imagina la escena, camarada. Hombres apiñados unos contra otros, intentando compartir el poco calor que les quedaba, el aliento congelándose en el aire, la oscuridad de la noche polar engulléndolo todo afuera. Y la noche polar, la noche polar, no era una oscuridad pasajera como la que conocemos, era una oscuridad que se extendía durante semanas, durante meses seguidos, un velo denso e inquebrantable que cubría el mundo. No solo apagaba la luz, sino también la esperanza. El aislamiento prolongado, la ausencia total del sol, la sensación de estar a la deriva en un vacío cósmico, ponían a prueba los límites de la resistencia humana. La desesperación se infiltraba, silenciosa y cruel, cuestionando a cada instante la cordura y la voluntad de seguir adelante. Esperar el rescate en medio de aquella oscuridad infinita era un tormento que pocos podían describir. Cada ruido, cada sombra, cada movimiento del hielo alrededor era amplificado por la ansiedad, creando fantasmas en la mente exhausta. Pero el espíritu humano, incluso bajo tanta presión, es capaz de actos increíbles. No se trataba de atrocidades humanas, sino de la crueldad implacable de la naturaleza, que forzaba actos de puro heroísmo e ingenio sorprendente. Los aviadores no se rendían fácilmente. Con las manos congeladas y la mente afilada por el instinto de supervivencia, intentaban reparar sus aeronaves averiadas. Pedían piezas por radio, si tenían la suerte de que la radio aún funcionara, y con herramientas improvisadas, bajo una luz tenue de lámpara, intentaban devolver la vida a los motores inertes. Era una batalla de David contra Goliat, hombre contra máquina, máquina contra naturaleza. Cuando la reparación era imposible, el foco cambiaba al envío de señales de socorro. Se encendían hogueras con el poco combustible que quedaba, con la esperanza de que el humo pudiera ser visto desde lejos. Se usaban espejos para reflejar la luz pálida del sol cuando éste osaba aparecer, en un código SOS desesperado. Cada día era una nueva estrategia para mantener la esperanza viva, para luchar contra la tentación de rendirse. Sabían que, si dejaban de luchar, el Ártico los engulliría sin piedad. La lucha contra la desesperación era tan real como la lucha contra el frío. Para mantener la moral alta, contaban historias, cantaban canciones, compartían recuerdos de casa, de un tiempo y un lugar donde el sol era cálido y la comida abundante. La camaradería, forjada en la adversidad, era lo que los mantenía cuerdos. Una mirada, una sonrisa, un apretón de manos, eran monedas preciosas en un mundo donde todo lo demás había perdido su valor. Se convertían en la familia del otro, la única ancla en un mar de incertidumbre. El impacto psicológico del aislamiento prolongado era devastador. La incertidumbre del rescate, la constante amenaza de muerte, la oscuridad que parecía no tener fin, todo conspiraba para corroer la mente. Algunos sucumbían a lo que llamaban fiebre del hielo, una forma de locura inducida por el frío y el aislamiento. Las alucinaciones comenzaban a aparecer, voces, visiones de comida abundante,
de familiares. La línea entre la realidad y el delirio se volvía cada vez más tenue, hasta desaparecer por completo. Perder la voluntad de vivir era un peligro tan grande como la congelación, pues sin esa llama interna no había fuerza para luchar. Se necesitaba una resiliencia casi sobrenatural para enfrentar no solo el frío que congelaba la carne, sino también la amenaza invisible de la propia mente, que bajo tanta presión podía convertirse en el enemigo más traicionero de todos. Pero en medio de esa batalla interna, la propia naturaleza forzaba el clímax, el momento de la verdad, donde cada fibra de resiliencia sería puesta a prueba hasta el límite. La decisión de luchar contra la propia mente daba paso a la necesidad apremiante de luchar contra el entorno, que no esperaba por nadie, y así, en algún punto de la vastedad congelada, la desesperación se transformaba en un intento desesperado de acción. Imagina un avión, un Tupolev TB-3 tal vez pesado y averiado, atrapado en una pista de hielo que día tras día mostraba claros signos de grietas. El hielo ya no era una superficie sólida, sino una tela de fisuras que se expandían con el movimiento de las corrientes oceánicas por debajo. La tripulación, exhausta, con los rostros marcados por el frío y el insomnio, sabía que el tiempo se estaba agotando. Era necesario despegar, o la aeronave sería engullida. Los mecánicos, con las manos entumecidas, trabajaban frenéticamente, intentando dar vida a los motores que se habían congelado varias veces. El sonido del motor, cuando finalmente tosía y se ahogaba antes de rugir, era una oración contestada, un sonido de esperanza que se extendía por la tundra silenciosa. Pero el rugido era acompañado por un sonido aún más siniestro, el crujido agudo del hielo. El intento de despegue era un espectáculo de tensión. El avión, con su preciosa carga de vida, aceleraba sobre la superficie traicionera. El hielo crujía, gemía, y las grietas se abrían como telarañas bajo el peso colosal de la máquina. El piloto, con la visión borrosa por la extenuación y el sudor frío corriéndole por la frente, sentía cada golpe, cada vibración, cada momento en que las ruedas amenazaban con hundirse. Era como intentar correr sobre cáscaras de huevo. Con cada metro recorrido, el riesgo aumentaba. El rugido de los motores parecía un grito de guerra contra el propio Ártico, un intento de vencer la inercia y la gravedad antes de que el suelo se abriera bajo ellos. La silueta del avión, contra el cielo pálido y amenazador, era un punto frágil en medio de la inmensidad blanca, un símbolo de la terquedad humana ante la aniquilación. En otros rincones de ese infierno blanco, la esperanza venía del cielo, pero conllevaba un riesgo casi tan grande como la desesperación. Las misiones de rescate se emprendían en condiciones que desafiaban la lógica. Un avión de rescate, un Polikarpov R-5, surgía en la niebla espesa, una visión fantasmagórica que traía una mezcla de alivio y terror. Los pilotos, héroes por derecho propio, navegaban por tormentas de nieve que cegaban por completo, por blanqueamientos que transformaban el mundo en un vacío sin forma. Buscaban un punto minúsculo de luz o humo, una señal de vida en un mar de muerte. El aterrizaje para el rescate era una maniobra suicida. El piloto de rescate tenía que encontrar un lugar estable, a menudo improvisado, sin saber si el hielo aguantaría el peso de su propia aeronave, y después despegar con más pasajeros. Era un ballet mortal entre la pericia y la suerte, donde la vida de todos dependía de un único error, de una única ráfaga de viento inesperada. Y había aquellos casos en que la aeronave, por mucho que se luchara, ya no podía volar. Dañada, irrecuperable, engullida por el hielo o la nieve, se convertía en un monumento a la batalla perdida. En esos momentos se tenía que tomar la decisión más cruel y valiente: abandonar el avión e intentar una travesía a pie. Imagina la escena: un grupo de hombres envueltos en pieles y ropa pesada, observando en silencio cómo su refugio y su única esperanza de vuelo se transformaban en otro resto fantasma. Delante, el rastro de huellas en la nieve infinita, un camino sin fin hacia un destino incierto. Cada paso era una batalla contra la extenuación, contra la nieve profunda que engullía las botas, contra el viento que cortaba el rostro y el alma. El silencio era interrumpido solo por el crujido de la nieve bajo los pies y la respiración jadeante. La inmensidad del paisaje,
antes un escenario de exploración, se convertía en un recordatorio constante de la fragilidad humana, de la insignificancia de un hombre ante un mundo tan vasto e indiferente. Las elecciones eran cruciales, tomadas bajo la presión abrumadora de la muerte inminente. Los líderes de expedición, sentados en bases rudimentarias, con mapas esparcidos y radios chispeando, tenían que decidir entre arriesgar más vidas en un intento de rescate o declarar una tripulación como perdida. Los aviadores varados, por su parte, tenían que decidir si esperarían pasivamente un rescate, que tal vez nunca llegaría, o si intentarían la suerte en una caminata suicida. Cada decisión conllevaba un coste humano inmediato, una cuenta pagada en vidas, en esperanza o en cicatrices que jamás se cerrarían. Había aquellos que, por un milagro o por pura terquedad, conseguían sobrevivir. Un rescate exitoso, con la aeronave de socorro aterrizando en medio de la niebla y llevando a los supervivientes a la seguridad, era un momento de éxtasis, un llanto de alivio que mezclaba lágrimas y congelación. Pero por cada historia de triunfo había una de tragedia. A menudo, el rastro de huellas en la nieve infinita terminaba en un silencio aún más profundo, una desaparición sin testigos, donde la nieve y el hielo se cerraban sobre los cuerpos, borrando cualquier vestigio de su existencia. El Ártico no hacía distinciones. Engullía héroes y cobardes con la misma indiferencia. El contraste entre la fragilidad de la vida humana y la inmensidad de la naturaleza era patente. Los aviones, máquinas de metal e ingenio, parecían juguetes frágiles ante la furia elemental, y los hombres, con toda su valentía e inteligencia, eran solo puntos minúsculos en un escenario grandioso, a merced de fuerzas que estaban mucho más allá de su control. Cada aterrizaje, cada despegue, cada paso en la nieve era un testimonio de esa lucha desigual, un recordatorio de que, al final, la naturaleza siempre tendría la última palabra. Pero incluso ante tanta adversidad, la llama de la bravura y el sacrificio nunca se apagaba. Era esa llama la que impulsaba a los pilotos a arriesgar sus vidas en rescates, la que hacía que los mecánicos trabajaran hasta la extenuación y la que mantenía la esperanza viva en los corazones de los que estaban aislados, esperando un milagro en medio del hielo. Muchos regresaron, sí, pero la verdad es que no eran los mismos hombres que partieron hacia aquella aventura helada. El Ártico había grabado sus marcas en ellos, de formas que el tiempo, por mucho que pasara, jamás conseguiría borrar. No eran solo las cicatrices físicas de congelación que cubrían sus rostros, manos y pies, un mapa permanente de las batallas libradas contra el frío. La verdadera transformación ocurría en las profundidades de sus almas, en esos rincones silenciosos que solo quien había encarado la noche polar y la muerte inminente podía realmente comprender. La aclamación pública era a menudo abrumadora. Desfiles grandiosos en las calles de Moscú y Leningrado, medallas relucientes en el pecho, el título honorífico de héroe de la Unión Soviética, eran celebrados como iconos de la nueva era, ejemplos vivos de la inquebrantable valentía y determinación soviéticas. Sus fotos aparecían en las portadas de los periódicos, sus nombres eran recitados en discursos encendidos en las plazas públicas. Pero detrás de las sonrisas forzadas para las cámaras había un silencio elocuente, una especie de distancia en los ojos, una mirada que parecía ver más allá del presente, atrapada en paisajes de hielo y oscuridad que la mayoría de la gente jamás podría imaginar. Algunos, como el legendario Valery Chkalov o Mikhail Vodopyanov, se convirtieron en figuras aún mayores, leyendas vivas que continuaron volando y explorando, llevando consigo el conocimiento brutalmente adquirido. Transformaron sus experiencias en valiosas directrices, ayudando a moldear la próxima generación de aviadores polares, compartiendo los amargos secretos de la supervivencia. Pero para muchos otros, la historia era bien diferente, amigo mío. Muchos jamás se recuperaron totalmente. El trauma silencioso era una sombra constante, una carga invisible que los acompañaba en cada paso. La simple visión de un horizonte blanco, incluso en un día soleado, podía desencadenar escalofríos incontrolables, y el sonido del viento aullando en la chimenea de una casa traía de vuelta, de forma vívida y aterradora, el pánico del whiteout, aquella ceguera blanca que los había aprisionado en el aire,
Las pesadillas vívidas eran una rutina cruel, el hielo crujiendo bajo el avión, la oscuridad infinita de la noche polar, el hambre y la sed que corroían el cuerpo y la mente. El cuerpo volvía a casa, sí, pero una parte esencial de la mente, una fracción del alma, se quedaba para siempre perdida en la vastedad congelada del Ártico. Las cicatrices físicas eran un recordatorio diario y doloroso. Dedos de manos y pies perdidos por la congelación, articulaciones que dolían en cada cambio de clima, pulmones que sentían el frío de una forma diferente, más profunda, más aguda. Muchos desarrollaron problemas de salud crónicos, enfermedades respiratorias, problemas circulatorios, un precio invisible y alto pagado por la gloria de volar sobre la cima del mundo. Eran héroes, sin duda, pero héroes rotos, cargando con el peso de sus recuerdos, de las vidas perdidas de camaradas, de los momentos de desesperación que nadie más, por mucho que lo intentara, podría realmente entender. Sus familias, que los esperaban con una ansiedad que se arrastraba durante meses, a menudo encontraban a un extraño en lugar del marido o padre que había partido, un hombre que hablaba poco de los horrores, pero que los revivía en cada mirada distante, en cada silencio prolongado. El Ártico los había cambiado para siempre, y esa era una consecuencia que ninguna medalla o desfile podría borrar. Pero por muy alto que fuera el precio humano, las lecciones aprendidas en el Ártico fueron duras, forjadas en la experiencia más brutal, grabadas con el sudor, la sangre y las lágrimas de muchos. Eran lecciones invaluables que transformaron para siempre la aviación y la exploración polar. La aviación polar, antes una aventura audaz de hombres osados, se transformó en una ciencia exacta, un campo de estudio riguroso e innovador. Los ingenieros soviéticos, impulsados por los relatos detallados de los supervivientes y por la necesidad apremiante de evitar futuras tragedias, comenzaron a rediseñar y desarrollar nuevas tecnologías, específicamente para operar en climas extremos. Los motores fueron completamente rediseñados para soportar temperaturas bajo cero, con sistemas de calentamiento más eficientes y materiales que resistían mejor la contracción y expansión térmica. Los fluidos anticongelantes se convirtieron en un estándar, asegurando que el aceite y el combustible no se transformaran en bloques sólidos. Las estructuras de las aeronaves fueron reforzadas, utilizando aleaciones metálicas más resistentes al frío y a los impactos de aterrizajes en superficies de hielo irregulares y traicioneras. Ya no se trataba solo de construir un avión que volara, era construir un avión que sobreviviera al infierno blanco. También se hicieron mejoras significativas en los equipos de navegación. Se desarrollaron nuevas brújulas magnéticas, más precisas y menos susceptibles a fallos en campos magnéticos polares. Radios más potentes y confiables, capaces de transmitir mensajes a largas distancias, incluso en medio de interferencias climáticas, se volvieron esenciales. Los sistemas de localización rudimentarios, que utilizaban la radiogoniometría y la triangulación, aunque lejos de la precisión del GPS de hoy, representaron un avance gigantesco para la época, ofreciendo a los pilotos una mayor probabilidad de encontrar su camino o de ser encontrados. Las estaciones meteorológicas en el Ártico fueron expandidas y equipadas con tecnología de punta para la época, permitiendo pronósticos más precisos y, consecuentemente, la planificación de rutas de vuelo más seguras, evitando las peores tormentas. La comprensión de la resiliencia humana también se profundizó de una forma nunca antes vista. Se implementaron programas de entrenamiento no solo enfocados en el pilotaje y el mantenimiento de las aeronaves, sino también en técnicas de supervivencia en condiciones polares. Los aviadores aprendían a construir refugios de nieve eficaces, a encontrar y derretir agua de forma eficiente, a racionar alimentos para semanas y, crucialmente, a mantener la moral y la cordura en condiciones de aislamiento prolongado y oscuridad. El impacto de estas expediciones en la estrategia soviética fue monumental, tío. El Ártico dejó de ser solo una frontera a ser explorada por valientes aventureros y se convirtió en una región de importancia geopolítica y militar estratégica para la Unión Soviética. Las rutas marítimas por el Mar del Norte,
antes consideradas inviables o demasiado peligrosas, comenzaron a ser mapeadas con precisión y, eventualmente, usadas para transporte y comunicación, abriendo nuevos horizontes comerciales y militares. La presencia soviética en el Ártico se consolidó, estableciendo una base sólida para futuras operaciones científicas y militares en la región, asegurando su influencia sobre una vasta y rica área. La exploración científica del Ártico, que comenzó con la ambición de probar la capacidad humana, resultó en avances significativos en la glaciología, el estudio de las corrientes oceánicas polares, la meteorología y la ecología polar. Los mapas fueron actualizados con detalles sin precedentes. Se descubrieron nuevas especies de fauna y flora, y el comportamiento complejo del hielo marino y sus masas comenzó a ser comprendido de una forma que antes era imposible, transformando el conocimiento científico global. Los avances científicos forjados por estos pioneros no se quedaron solo en los estantes de los laboratorios o en los despachos militares. Las historias de heroísmo y sacrificio de los aviadores soviéticos en el Ártico quedaron grabadas a fuego en la memoria colectiva, convirtiéndose en parte integral de la identidad nacional. Hicieron eco a través de las décadas, transformándose en leyendas contadas de generación en generación. Museos por toda la Unión Soviética, y luego en Rusia, dedicaron secciones enteras a estos valientes hombres, exhibiendo artefactos congelados por el tiempo, fragmentos de aeronaves rescatadas, uniformes rasgados por el viento, instrumentos de navegación corroídos por la sal y el frío. Se escribieron libros, recontando sus sagas con una mezcla de admiración y reverencia, detallando cada aterrizaje forzoso, cada noche polar sobrevivida. Películas épicas capturaron la grandiosidad y el terror del escenario polar, con actores interpretando los papeles de los pilotos que desafiaron a la muerte, inmortalizando sus hazañas para siempre. La cultura popular entonces abrazó a estos héroes, transformándolos en símbolos de resistencia e ingenio. Se compusieron canciones en su honor, se emitieron sellos postales con sus imágenes e incluso obras de teatro recrearon los dramas vividos en medio del hielo. Y así el Ártico, que un día fue un adversario despiadado, se convirtió también en un espejo, un reflejo del alma indomable del hombre. Cada aterrizaje en una pista de hielo inestable, cada noche polar soportada en un refugio improvisado, cada vez que un motor congelado volvía a rugir, todo eso no fue solo una victoria contra la naturaleza, sino un testimonio de la capacidad humana de perseverar, de innovar, de encontrar esperanza donde solo había desesperación. Estas sagas nos recuerdan que, incluso en los entornos más inhóspitos, el espíritu humano puede florecer, impulsado por la valentía, la camaradería y una voluntad inquebrantable de sobrevivir. Es una lección que trasciende fronteras y épocas, un recordatorio de que, ante los mayores desafíos, nuestra verdadera fuerza reside no solo en nuestra tecnología, sino en nuestra humanidad. Y bueno, amigos, si esta historia de valentía y superación les ha llegado, si sintieron el frío y la tensión junto a estos aviadores, dejen ese like chulo para fortalecer el canal. Compártanlo con la gente a la que le gustan las buenas historias asombrosas. Envíenselo a ese amigo al que le encantan los desafíos y la exploración. Y lo más importante, suscríbanse al canal para no perderse los próximos capítulos de este viaje por la historia. Díganos en los comentarios qué otra hazaña histórica, qué otro misterio del pasado les gustaría ver explorado aquí en nuestro canal. Su opinión es oro para nosotros y nos ayuda a desvelar más capítulos increíbles del pasado.